Es un placer contar con la participación de todas y todos ustedes. En esta ocasión es un honor presentarles a nuestra destacada ponente, la maestra Ofelia de Sadnik Cheminsky, a quien tendré el gusto de presentar de manera detallada más adelante. Agradezco sinceramente la presencia de toda la comunidad de tutores de Prepa 5 en este día, así como la participación de los 8 planteles que se conectan a través de la plataforma de Zoom. Para seguir esta transmisión de la conferencia, les enviamos un saludo. Mi nombre es María de la Luz Castellanos Cárdenas y tengo el privilegio de desempeñarme como coordinadora del programa de tutoría Plantel 5. Es para mí un honor estar al frente de esta mesa y formar parte de la coordinación de este evento. Doy la palabra al maestro Jaime Cortés Víter, director del Plantel 5, para que nos pueda dirigir unas palabras. Muy buenas noches a todas, a todos, profesores del plantel 5 y ya también que de otros planteles que nos están visitando en esta transmisión para esta segunda conferencia de un ciclo de conferencias del programa de tutorías. Agradezco a la dirección general, a través del maestro Luis Arturo, que haya elegido el plantel 5 para esta siguiente conferencia. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Maestra Ofelia, sea bienvenida al plantel 5 de la Escuela Nacional Preparatoria y que se logre el objetivo académico que este programa tiene en este ciclo de conferencias. Sean todos bienvenidos. Gracias, maestro. También nos acompaña de la dirección la maestra Paola Cachet, quien es secretaria académica de nuestro plantel. Paso también ahora la palabra al maestro Luis Arturo Amaro, coordinador general del Programa Institucional de Tutoría, quien nos va a decir también unas palabras. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Buenas tardes, casi noches a todo mundo. En realidad yo pensé, híjole, va a ser tan noche que va a haber poquita gente, pero realmente me entusiasma mucho ver aquí a tanta gente y a la gente que está también en los planteles. Primero quiero agradecer la hospitalidad que han tenido para con nosotros y para con el programa institucional de tutorías. El maestro Jaime, la maestra Paola, la maestra Luz, y en términos generales, pues también ha sido muy importante la labor que están teniendo el maestro, el ingeniero Jesús, el licenciado Rolando, que están haciendo posible que se dé una mejor transmisión. Y quisiera también agradecer a todos ustedes, tutores, profesores, que están integrados en este programa. En este ciclo escolar, pues hemos decidido que los temas sean a elección de ustedes. Espero que estén a gusto con la temática que se está manejando. En realidad, ustedes son como una pieza clave, una pieza importante para este programa. Quiero también, pues, por parte de nuestra directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, la bióloga María Dolores Valle, y también por parte de la Secretaría Académica, la maestra Ana Laura Gallegos, invitarles, enviarles un saludo y también pues decirles que desde Dirección General se está apoyando este programa y esperamos que vengan cosas mejores para el programa. Quisiera leer lo siguiente, escribí un poquito, dice, el programa institucional de tutorías es un componente importante en la formación del estudiantado, ya que ayuda, mediante la guía y el acompañamiento del profesor tutor, que la juventud que se integra a las preparatorias del UNAM pueda cumplir sus metas, definiendo algunos pasos cruciales que dan durante esta etapa. En esta labor académica ha sido importante abrir las puertas a este espacio de diálogo y aprendizaje formativo para que nosotros como tutores tengamos mejores herramientas que nos ayuden a asumir el reto en una sociedad vertiginosa y cambiante. Doy así la bienvenida a las y los tutores que se han sumado con entusiasmo a este esfuerzo educativo. Respecto al tema de la conferencia, manejo de los límites y problemas disciplinarios, quiero también expresar algo. Estuve visitando, como ustedes lo habrán notado, los 9 planteles
Y una de las cuestiones y de las preguntas comunes en la comunidad de profesores es este tema de qué sucede con los alumnos, qué tanto influye o influyen sus familias en la manera, en el comportamiento, en la forma de adaptación que tienen en la escuela, cómo se vincula la comunidad escolar y el entorno familiar. Entonces, hoy tenemos el gusto de estar en presencia de la maestra Ofelia de Satnik y nos da mucho gusto recibirla. Doy la palabra a la maestra Luz para que nos lea algunas cuestiones que tienen que ver con su semblanza curricular. Gracias. Sí, muchas gracias. Voy a leer la semblanza curricular de la maestra Ofelia de Satnik. Ella tiene formación en literatura y psicología por la Facultad de Psicología UNAM, maestría en psicología desde el Instituto Universidad de Anáhuac, maestría en terapia familiar sistémica por el Instituto Latinoamericano de Psicología y formación como supervisora clínica y diplomado en terapia individual sistémica y en terapia fundamental. Formación y comunicación en terapia sistémica dialógica por la Escuela de Terapia Sistémica en Diversa Montaña. Profesora titular en la UNAM, es destacada en la licenciatura en psicología en la División de Sociedades. De 2001 a 2022, el programa de maestría en terapia familiar en la UNAM es destacada, donde hasta la fecha se sigue fundadora de la clínica en terapia familiar de la tesis de la UNAM, docente, supervisor, presidenta de la mesa directiva y miembro del comité asesor del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia y docente en Infancy, proyecto de investigación sobre relaciones escolares, estrés y emociones, formación de terapeuta, relaciones, violencia y género. Ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales. Tiene publicaciones sobre los mismos en práctica privada, terapia familiar e individual. Antes de darle la palabra, doy algunas indicaciones al final de la ponencia, una sesión de preguntas. Para aquellas personas que se encuentren en la sala, podrán publicar sus preguntas levantando la mano. Se les facilitará el micrófono. Se encuentran conectadas en la plataforma Zoom. Les solicitamos amablemente ingresen sus preguntas en mayúscula en el chat, permitiendo así al final ser leídas y contestadas en el espacio correspondiente. Le doy la palabra a la maestra Ofelia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, director, y también para usted, la secretaria académica. Es un placer estar aquí en la preparatoria y no había conocido este plantel y me da mucho gusto estar presente en este lugar. A Luis Arturo Amaro también y a la profesora Luz, muchas gracias por las presentaciones y por haberme incluido en este programa y en esta conferencia. A mí me gustaría platicar un poco, bueno, las notas curriculares son como algo así frías y distantes, y yo quisiera platicar un poco de dónde viene la experiencia de transmitir. Como escucharon, yo trabajé mucho tiempo en cuestiones sobre desarrollo y educación, una tesis destacada desde que ingresé, tuve la licenciatura y parte del el programa académico tenía que ver con llevar a los alumnos de licenciatura a escuelas, de todos los grados, preescolares, secundarias, primarias, y entonces también me dedicaba a ver personas en terapia individual, y lo que se va vislumbrando es que por más que trabaje uno con las personas individuales, los problemas de todos modos se sostienen o cambian. En vez de que sea el alumno, viene su compañero, viene su hermano, y los logros alcanzados no se sostienen si no trabaja uno con todo el sistema o la parte del sistema que se pueda.
Entonces, de ahí fue la motivación para estudiar lo que se llama terapia sistémica, terapia familiar sistémica, que es familiar, pero en realidad se aplica para muchas áreas. Hay terapia de pareja, hay terapia individual, y también hay un enfoque para las instituciones, y eso es algo que a mí me pareció interesante. Escribí un libro que se llama Las relaciones escolares, donde hablo de la manera de entender lo escolar desde la visión sistémica. Si a alguien le interesa, lo tengo en el PDF, se lo puedo pasar al maestro Arturo y se los transmite. A mí lo que me interesa en este material es entender cómo está pensada la vivencia de alumnos, profesores, tutores, de una manera más compleja. Cuando nos centramos en la persona, todo lo que se explica desde la persona se queda ahí, y además hay una responsabilización y culpabilización, que todo empieza y surge en el alumno, en el tutor, en el profesor. Cuando pensamos sistémicamente hay un entrelazamiento que se va a dar de una manera mucho más compleja, pero también mucho más abarcativa. Y me gustaría nada más, antes de iniciar, mencionar a qué se refiere la residencia en terapia familiar. En la FES Iztacala, esto pertenece al programa de maestría en psicología de la UNAM, y en la FES Iztacala, bueno, está en la FES Iztacala, en la Facultad de Psicología, y en la FES Zaragoza. Yo he estado en la FES Iztacala, y ahí lo que hacemos es que tenemos clínicas, fundamos una clínica dentro de la FES, pero también tenemos sedes alternas, donde los estudiantes de la maestría van a hacer trabajo clínico supervisado en equipos. Y dos de esos escenarios, bueno, uno fue una clínica del ISSSTE, que está en la zona de Tlalnepantla, pero también hemos ido al CCH Escaposalco desde 2001, 2002, y actualmente, desde después de la pandemia, estamos yendo al CCH Vallejo. Entonces, muchas de los ejemplos o de las explicaciones o de las comunicaciones que voy a mencionar ahora tiene que ver también con esa experiencia, con qué quiere decir adentrarnos en la escuela, entender la problemática. Trabajar, por ejemplo, en los SHs es con el departamento de psicopedagogía, no sé en las preparatorias exactamente cómo funciona, pero hay una parte bien importante de colaboración integral entre la institución, los psicólogos que venimos de la maestría en terapia familiar, y la manera de involucrar y de sensibilizar a los padres y a los alumnos. Los alumnos muchas veces están enviados por los profesores o por los pedagogos y no saben por qué están en terapia, no saben por qué se les llamó, y los padres tampoco, porque ellos no son directamente los que pidieron la intervención o la asesoría. Entonces, es todo un modo de integrar y de sensibilizar a todas las personas que están participando en la situación. Entonces, esto es como una de las áreas en la que me he desempeñado ya algunos años, y que me parece que es un ejemplo de cómo sí se puede trabajar de manera integrada. Sé que en las escuelas a veces hay una cuestión como no entendida desde los padres acerca del esfuerzo y de la manera en que a nosotros nos preocupa el bienestar y la adaptabilidad de los estudiantes, y estudiantes que son adolescentes y jóvenes. Es muy fuerte la responsabilidad. Pero bueno, en algunos momentos les podré dar algunos ejemplos, y esto lo hemos hecho ya desde que se inició la residencia, que fue en el 2001, y seguimos, ¿no? O sea, incluso en la pandemia estuvimos dando consulta por Zoom, estuvimos trabajando muy cercanamente con el plantel de Escaposalco, pero sobre todo me interesa transmitir la idea, y como en este momento el tema son los límites y la disciplina, no es un tema que va en la persona, sino va entre las personas. En la propuesta sistémica siempre tiene que ver con eso, que la manera de entender la problemática no tiene que ver con qué le pasa a la persona, sino cómo se conecta la persona y la problemática con los diferentes actores involucrados. Entonces, bueno, esa es como una breve introducción para que me conozcan y tengan un poco más el panorama desde donde puntúo y vengo hablando de lo que les voy a transmitir. Si hay preguntas, me parece muy interesante que al final haya un espacio, así que va a ser muy agradable poder entrar también en comunicación, porque cuando es una conferencia es un poco más unilateral, pero con mucho gusto hacemos una conversación a la hora de las preguntas. No sé, maestra, si quiere que ya empecemos. Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, si no hay alguna otra indicación, empezamos. El tema que me sugirieron
¿Sí? Ah. El tema que me sugirieron tiene que ver con los límites y la disciplina. Esto es un tema que atañe a cualquier sistema y a cualquier etapa del desarrollo. O sea, si pensamos en los bebés recién nacidos, también hay límites, hay aspectos que tienen que ser regulados para que los niños tengan también una adaptabilidad y una manera de entender cuáles son las cuestiones que se espera de ellos. Y ya en grados mucho mayores, mucho más avanzados, como sería la preparatoria, la universidad, sigue habiendo esta preocupación de cómo establecer límites y disciplina. Entonces, traté de explicar un breve objetivo que tiene que ver sobre la influencia mutua de los límites y las relaciones familiares y escolares. Claro que sigue, por favor. Esto tiene que ver con una perspectiva sistémica, es el enfoque que seguimos, ha tenido alguna evolución, pero los principios básicos tienen que ver con que el problema o la conducta problemática no está en la persona, sino que es una manera de estabilizar al sistema y a la vez el sistema es mantenido por el síntoma o por la situación problemática. Si hay algunos de ustedes que están dentro del campo de la biología o la física, la teoría de sistemas, la perspectiva, está muy basada en estas áreas, pero también desde la psicología hay mucho trabajo realizado y tiene que ver con la manera de interrelación continua. Estamos hablando no de síntomas aislados o síntomas responsables de la situación o de conductas problemas, sino que estas conductas problemas lo que nos está diciendo es algo que pasa en el sistema. Cuando un niño se porta mal o cuando un joven tiene alguna conducta disruptiva, nos está mandando un mensaje y se habla incluso que el síntoma es una comunicación. Muchas veces se habla que tenemos a veces fallas en la comunicación y usamos formas distintas para comunicar y una de esas formas pueden ser los síntomas. Y un síntoma puede ser el desafío, el mal comportamiento, la transgresión, o mucho sometimiento, mucho aislamiento. Entonces, eso cuando se convierte en una pauta recurrente y se vive de una manera secuenciada a lo largo de un tiempo y se van involucrando otras personas, preocupa y entonces nosotros tendríamos que estar tratando de entender, de descifrar qué es lo que ese síntoma está comunicando. Y cuando el niño hace berrinche, ¿qué es lo que está comunicando? Cuando el adolescente de repente es desafiante o no llega a clases o es retador o no se involucra, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Sí? A la siguiente, por favor. En el concepto de sistema hablamos de la influencia mutua y circular de las partes y el sistema sería una unidad que evoluciona hacia nuevos niveles de organización a través de procesos de cambio y de estabilidad. Esos conceptos de cambio y de estabilidad vienen de la biología, incluso en los sistemas sociales. Es muy interesante verlo porque nosotros estamos todo el tiempo tratando de promover cambios y a veces los cambios tienen como mesetas en donde hay una estabilidad, pero que también se vuelve un objetivo en sí mismo. Y siempre vamos a estar viendo cómo hay unidades interconectadas. La que sigue, por favor. Y entonces aquí lo que vamos a ver que la familia, la escuela, las organizaciones también se pueden puntuar y se pueden explicar desde esta idea de sistemas abiertos, donde los miembros están interactuando bajo ciertos cánones de autonomía y de dependencia. Nosotros en este momento somos un sistema interrelacionado, las áreas dentro de la preparatoria, las áreas dentro del sistema educativo, también tiene esta explicación de cómo son sistemas entrelazados. Y uno de los conceptos básicos es que un cambio en la conducta de uno de los miembros va a afectar o irradiar o influir en la conducta de los demás y viceversa. Entonces, si yo llego a la escuela y estoy aislado y no hablo, el maestro podría pensar, ay, que no moleste, está ahí sentado, bueno, mientras no moleste, no pasa nada. Pero eso irradia y genera una interrelación hacia otros compañeros o hacia el maestro mismo, porque el maestro está viendo una mirada de desatención, de ignorar la situación, de desafío, tampoco se siente tan cómodo de decir, bueno, que se quede arrinconado y no lo tomo en cuenta. Pero esta parte donde vemos que un cambio en la conducta de uno de los miembros va a influir en los demás y al mismo tiempo lo que pasa en el sistema va a influir en cada uno de los miembros del sistema, ¿no? Entonces, bueno, con la pandemia lo vimos muchísimo. Nosotros tuvimos 2 generaciones que entraron en pandemia, nunca nos conocimos ya cuando iban a terminar y eso porque
insistieron que nos viéramos con cubreboca en la FES, pero, por ejemplo, lo que vimos es que esta interrelación continua que hay en los grupos, cuando se trataba de no verse y que se acababa la clase y se apagaba la cámara y ahí quedaba cada quien, empezó a generar una serie de situaciones de mucho estrés, de enojo, de malestar. Terminaban las sesiones clínicas y ellos sentían como que había habido algo que los perturbaba, que quedaban intranquilos. Y después de unas actividades grupales que trabajamos para entender qué pasaba, resulta que como no había conexión social, no iba que después de la clase o de la sesión clínica se iban al café o se iban a la torta, se quedaban ratos donde no había actividad y platicaban, comentaban los casos. Entonces, a la hora de apagar la cámara, se apaga y se acaba la conexión. Entonces, cada quien se quedaba con la preocupación, con lo que había pasado en su sesión clínica, con lo que no logró explicarse mientras era la clase. Entonces, es un ejemplo donde una situación externa que incorporamos en la vida de todos nosotros se volvió un factor que influyó en todos los miembros del grupo y a la vez esa manera de coordinar el grupo afectó a cada uno de ellos también, ¿sí? Seguramente ustedes tienen miles de anécdotas de cómo vivieron la pandemia y cómo fue la situación de clase, pero este es un ejemplo, como si nos tocó a todos, y yo les decía a los estudiantes, si no están de acuerdo con el sistema que estamos llevando, pues hay que cambiarse de planeta, porque en este planeta es la única manera de poder sacar adelante la convivencia. Entonces, la pregunta que surge es cómo enfocar cada uno de los aspectos separados eh, eh, y ponerlos de manera integral, porque estamos acostumbrados a vivir por unidades, a pensar, es que me enfermé porque me enfrié, me enfermé porque me contagió fulanito. Y eso es una manera de puntuar causal lo que nos pasa. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es tener una visión no fragmentaria, una visión de mayor complejidad de lo que ocurre en la familia y en la escuela, la que sigue. Y entonces ahí está en blanco. Y entonces lo que nos tocaría es desafiar una visión lineal. La visión lineal trata de encontrar la causa o las causas, pero como causas lineales, causas responsables de un evento, y desafiar esa visión para proponer la visión sistémica relacional. O sea, las cosas tienen que ver con una dinámica de variables que están interrelacionándose. Entonces no hay una única causa culpable y no hay una única causa que provoque que quitando la causa se acabó el problema, porque los problemas son muy complejos y están siempre interrelacionados. Esto quiere decir que si un alumno en la clase está, por ejemplo, no presentando trabajos, decir, no, es que la razón es porque es flojo, la razón es porque sus papás están divorciando, la razón es porque no le dan atención en casa. Entonces parecería como que si eso se quitara, todo funcionaría y vemos que no. O sea, los alumnos de todos modos están en situaciones de mucha complejidad y la visión sistémica relacional nos ayuda a desmenuzar. Yo a veces digo, es como una gran madeja que hay que tomar la punta de la madeja y empezar a desmenuzar o a desenredar la gran madeja que se ha formado, porque la visión lineal parece que nos da una única causa o varias causas, pero no resuelve. Y eso también tiene que ver con una visión fragmentaria. Si estamos pensando causalmente, de manera lineal, también estamos fragmentando la realidad porque solo encontramos la causa responsable, pero no estamos entendiendo esa complejidad. La que sigue, por favor. Esta la voy a poner después. Ajá. Entonces, las explicaciones lineales, por ejemplo, están basadas en características personales, las responsabilidades de una conducta o de una persona o de un rasgo. No hay relación ni influencia mutua, no hay circularidad, la conducta es fragmentaria. La que sigue, por favor. Y entonces, la que sigue, por favor. Entonces, de repente decimos cosas como, la disciplina tiene que ver con el estilo de los padres, autoritarios, permisivos, autoritativos, pero en realidad eso es una manera de puntuar como un rasgo. ¿Y qué pasa cuando un padre es autoritario? ¿Cómo reacciona el otro sujeto ante ese autoritarismo? O cuando alguien es permisivo, no tiene los mismos resultados con unos o con otros. Entonces, cuando vamos al rasgo, lo único que estamos haciendo es catalogar, definir, dictaminar, encasillar, y eso no nos está dando la explicación de por qué se dio esa conducta. Hay gente que funciona muy bien con personas autoritarias, hay gente que se revela y que desafía y que el mismo estilo nos sirve. Entonces, cuando vamos al rasgo,
o cuando vamos a la detección de una etiqueta, nos limitamos porque no entendemos el proceso. Solo le damos un nombre y no sabemos, y sabemos que ser permisivo ni es para toda la vida, ni es el único estilo. Y también se vuelve, la anterior, por favor. No, la anterior. Eso, ajá. Y la explicación se basa en el rasgo, por ejemplo, la disciplina. Puede ser muy férrea, muy laxa, muy rígida, y entonces se vuelve, ahí está bien, se vuelve, no la que sí, se vuelve un tema como limitante. Cuando hablamos de los estudiantes, también la característica, no, es que es muy influenciable, es que es muy sumiso, es que es muy rebelde, es que es desafiante, o en supuestos sobre patologías, es que es ansioso, es que tiene trastorno de atención, es que tiene una por eso se porta así. Pero la realidad es que el ponerle nombre no nos da totalmente la explicación del proceso y de cómo se enganchan las diferentes personas o los diferentes actores en el proceso de no ajustarse a la disciplina. También hay estereotipos culturales. Es que así son los del norte, es que así son los del sur, es que así los de apego son de tal manera. Entonces, está bien teóricamente dar alguna explicación, pero ya no nos da las herramientas para decir qué está pasando. Eh, la que sigue, por favor. Y entonces los síntomas, si los pensamos más sistémicamente, vamos a ver que se integran para abordar la problemática y que si tratamos de entender las relaciones recíprocas y las explicaciones más amplias, va a haber más posibilidades de entender el proceso. Es como si pusiéramos una cámara de filmación y viéramos el proceso de lo que está ocurriendo. Y ahora sí la anterior, dos anteriores, por favor. Otra más, esa. Y entonces lo que tratamos de hacer es un diagnóstico sistémico estructural que tiene que ver con entender cuál es la relación, pero bilateral. Por eso está la flecha con dos puntas. Es una relación de circularidad entre el síntoma y el sistema. Y lo que tratamos de entender es o el motivo de consulta o el problema observado en relación con la estructura. Ahorita voy a explicar qué es la estructura, pero lo que quiero decir es que la relación causal se da la acción y que provoca. Y la relación circular es el síntoma influye en el sistema y el sistema influye en el síntoma. ¿Sí? Podemos ir dos antes también, por favor. Esa. Y entonces, muchas veces pensamos que los límites son restrictivos, que son inútiles, que nada más le preocupan al adulto, pero lo que pasa es que hay consecuencias muy importantes del planteamiento de límites, porque generan autonomía, generan un sentido de pertenencia, porque yo sé a dónde pertenezco, dónde estoy, qué se espera de mí. También permite la autorregulación de la conducta, permite también una comunicación más clara y también expectativas claras. Ustedes están en contacto muy continuo con estudiantes, no sé, de 15, 18, pero si pensamos en niños muy pequeños, por ejemplo, si no hay límites, los niños no saben regular su conducta. Por ejemplo, estos programas de libre demanda o que el niño haga lo que quiera o que si se despierta, si se duerme no se le despierte porque hay que respetar el ritmo. Tienen una gran ventaja, que es como de respeto al niño, pero también no le permiten a los niños aprender a autorregular su sueño. Por ejemplo, un niño que duerme siempre en la cama de los papás, porque digo, si no hay otra cama, no es así, pero si es una costumbre de irse al espacio de los padres, si no se le pone ciertos límites, lo que no se le está dando al niño es la oportunidad de autorregular su sueño o de autorregular su conducta o de autorregularse sus miedos. Entonces, los límites por eso dan un sentido de autorregulación y de seguridad. Y muchas veces uno dice, ay, no, no es para tanto, ay, no, pobrecito, ay, no. Y ya en la preparatoria hay temas muy diversos. No, es que se mezclan con aspectos respecto a las construcciones de la realidad. Hay que ser libres, hay que respetar los derechos, hay que tener una visión más laxa porque el mundo es diverso y entonces más vale que se adapten y no estén siempre amarrados a las reglas. Entonces, hay también aspectos ideológicos, aspectos culturales que muchas veces se entrelazan con la mirada de qué quiere decir disciplina y qué quiere decir límites. Ahora sí, dos o tres más hacia avanzando. Ahí. Y entonces, bueno, eso ya lo vimos, la que sigue, por favor.
Y entonces, en las descripciones relacionales, lo que vamos a tratar es, por ejemplo, cómo son los intentos de control y de rebeldía. Si yo controlo mucho, provoco más rebeldía. O sea, nos tenemos que volver observadores para entender qué pasa circularmente. Si yo propongo algo, ¿qué devuelve el estudiante? ¿O qué devuelven los padres de familia? ¿O qué devuelve el coordinador, por ejemplo? Entonces, si yo pienso poner límites muy claros o muy rígidos, lo que puede pasar es que ese intento de control puede generar más rebeldía o menos rebeldía. Entonces yo tengo que observar si hay escaladas, entonces tengo que cambiar, porque a veces las reglas son tan inamovibles que los mismos profesores estamos atados por aplicar la regla. Por ejemplo, por decir un ejemplo a lo mejor un poco irrelevante, cuando uno pone reglas muy estrictas de la hora de llegada, uno tiene que llegar antes de la hora que dijo. Y si uno se va a tardar, uno se pone una trampa porque uno no cumplió la regla que le puso a los estudiantes. Entonces, las reglas tienen que ser muy observadas y muy calibradas, porque si no se vuelven una faja como un espacio de control personal que uno mismo no puede cumplir. Y entonces cambia la jerarquía del profesor, está criticado. Entonces, la observación continua, no es que nos volvamos investigadores de los límites, pero la observación continua nos permite calibrar, porque los límites y la disciplina son muy asociados a la etapa del ciclo vital, a la cultura, al modo de pensar desde la cultura. Fortalecer fronteras, por ejemplo, y dar espacio individual entre padres y adolescentes. Muchas veces la escuela no permite la introducción o la participación de los padres, y entonces se vuelve un tema como demasiado rígido y demasiado cerrado, donde no se da espacio, y cuando lo queremos abrir para decir que vengan los papás, que vengan a hablar con los profesores, entonces no tiene éxito ese tipo de cosas, ¿sí? Otra cosa que ocurre mucho en la etapa de la adolescencia es mucha ambivalencia y la desidealización de los padres, o sea, los alumnos en la etapa que ya están pensando, digamos, de manera más formal, un pensamiento más formal, se dan cuenta que los adultos o que los papás son también vulnerables, se equivocan, hacen cosas que no son las que se esperaría del perfecto papá o de la perfecta mamá. Y entonces viene este concepto de desidealización y eso también hace difícil el poner límites porque los adolescentes están cuestionando las verdades que nosotros proponemos, ¿sí? Y entonces eso provoca ambivalencia y al haber ambivalencia, los límites y la disciplina también se ven afectadas. ¿Sí? Y entonces las explicaciones, bueno, este es un concepto muy interesante desde la terapia sistémica y viene de un concepto que se plantea desde la cibernética de segundo orden. Cuando nosotros observamos un sistema, estamos viéndolo a la distancia y no nos involucramos, no nos pensamos participantes de ese sistema. Pero la cibernética de segundo orden, que fue un poco posterior, lo que dice es que somos parte integrante del sistema observado. Entonces, no puedo decir eso pasa allá, eso es de los alumnos, eso es del salón, yo no tengo nada que ver. Si pensamos en la cibernética de segundo orden, siempre vamos a saber que estamos en el sistema observado y que entonces nosotros también influimos y somos parte de lo que pasa en el sistema. Esto es importantísimo porque no somos asépticos, no somos distantes, no estamos atrás de la barda, sino estamos adentro del sistema. Y entonces no podemos decir que algo pasó sin que yo me diera cuenta o sin que yo participara, porque estoy participando del sistema, ¿sí? Y entonces la manera de puntuar la secuencia de los hechos va a tener un enfoque mucho más integrativo y de mucha más responsabilidad de todos los que participamos. Esto es difícil en los salones de clase porque a veces uno dice, eh, está pasando esto, no sé por qué, yo no hice nada, y entonces vamos a observar y estamos viendo que hay una serie de acciones donde todos tenemos que ver, ¿sí? Por ejemplo, hay un, una autora que es del grupo de Milán en terapia sistémica, que escribió un libro que se llama El mago sin magia, y decía que cuando se mandaba a llamar al psicólogo para que interviniera en una escuela, le decían, observa al niño, hazle una evaluación, a ver qué puedes encontrar, y decía, ok, ¿y cuándo hablo contigo, profesor? No, yo ¿por qué? Si el problema es del niño. Y entonces había que hacer todo un trabajo para involucrar al profesor para que también se supiera partícipe de esa misma situación. Y después iba
coordinador y decía, bueno, quiero saber cómo está el niño del salón. No, pues es en ese salón, yo no tengo que ver, yo no conozco. Entonces, la manera de ir involucrándonos en la situación tiene que ver con que todos somos partícipes del sistema observado y no podemos evadirnos. No quiere decir que todos tengamos la misma responsabilidad, pero no podemos hacer algo que implique el distanciamiento o el decir no tengo nada que ver. La que sigue, por favor. Les mencionaba la estructura. Hay un autor que se llama Salvador Minuchin, que probablemente lo han escuchado, es de los pioneros en la terapia sistémica, y él propuso, y además él era argentino, murió hace poco, él era argentino que se fue a vivir a Estados Unidos, y entonces tenía como un conocimiento bastante amplio de la cultura latina y de la manera en que esto podía sintetizarse en un modelo, y él decía que la, la, la estructura era como sacar la tijera para poder tener una organización o un orden en los sistemas observados. Él escribe en uno de sus libros, perdón, que él vivió en una familia, en una zona semirural de Argentina, que todos tenían que ver con todos, y eran muchas generaciones y muchos primos y tíos. Y entonces, que piensa que de ahí se le ocurrió el concepto de estructura, porque había que poner orden y había que poner reglas y había que poner límites. Y entonces formuló un modelo teórico que se llama el modelo estructural de terapia familiar. En general, en las formaciones de terapia familiar es el que más enseña, porque tiene como una sistematización muy clara y un ordenamiento. Y entonces, pensando en trabajar sistémicamente en instituciones, por ejemplo, el modelo estructural sirve bastante, porque va uno a la organización, a la sistematización, y entonces los subconceptos que se aplican en la terapia sistémica también se aplican muy claramente en la escuela, en los escenarios institucionales. Entonces, él habla de subsistemas. Por ejemplo, en el salón estarían el subsistema de los padres, el subsistema de los profesores, los tutores, los coordinadores, los alumnos, y dentro de ellos también hay subsistemas, o sea, alumnos, los que estudian, los que no estudian, hombres y mujeres, que asisten y que no asisten, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de organizar una serie de subsistemas, y dos conceptos básicos es el de la jerarquía y el de los límites. La jerarquía es la manera de organizar, digamos, coordinando o desde el poder, quién tiene la batuta en un sistema, ya sea en una pareja, o en una familia, en una escuela, un salón de clases. Y los límites, él habla que pueden ser claros, donde hay claridad en la comunicación, traspaso de información clara; difusos, cuando son excesivamente intrusivos unos con otros. Es como una manera, no sé si podemos ejemplificar familias donde todos tienen que ver con todo, todos saben todo de todos, no hay paredes, no hay puertas, no hay, digo metafóricamente hablando, no, cada quien se pone la ropa del otro, toma las cosas del otro. Y entonces ahí la dificultad es que no hay un orden, no hay una claridad, y genera muchísima confusión y muchísima, como lo que le llaman las familias amalgamadas, donde no hay manera de establecer límites. Y los rígidos son inamovibles, no hay traspaso de información, no hay permeabilidad. Cuando digo no, es no. Cuando digo que no te voy a dejar ir al cine, es no, y ni me pidas, ni me ruegues. Entonces se vuelven muy, muy rígidos y se vuelven también difíciles en la convivencia. Entonces, si lo pensamos en la escuela, nosotros podríamos pensar en límites claros, es como lo mejor, en el sentido de que hay transparencia, hay permeabilidad en las relaciones, y los difusos generarían, por ejemplo, qué tanto el profesor mantiene su jerarquía, pero si pone límites difusos, su jerarquía va a estar invadida por algunos que quieran traspasar esa jerarquía. Y los rígidos tienen esta dificultad en donde uno no sabe ni qué pasó porque ni siquiera está viendo quién es el otro por el límite tan rígido. Hay un tema que tiene que ver con la familia y la escuela, que tanto hay un proceso de individuación y un proceso de pertenencia. Desde que somos muy pequeños, somos pertenecientes al sistema familiar, por ejemplo, y a lo largo de las etapas del ciclo vital, lo que vamos logrando es una individuación. Nos vamos haciendo cada vez más individuales, con gustos, con actividades, y la pertenencia también va tomando un valor. En la adolescencia, la pertenencia
tiene que cambiar, porque la pertenencia de la familia que va con los niños a todos lados, todos ven la misma película, todos comen lo mismo, se vuelve ya inoperante. Entonces, en la adolescencia la pertenencia cambia y es un modo de pertenecer, pero con límites mucho más amplios, y la individuación se vuelve un tema a lo que muchas veces los padres no están preparados. O sea, que el muchacho ya quiere tener sus propias, o sea, esto de por favor te sales y cierras la puerta por fuera, ya es un tema que muchos adolescentes pudieran tener, ¿no? En la escuela no estamos a veces tan preparados para la individualidad de los jóvenes. Y la pertenencia es cuando decimos ponte la camiseta, ¿no? O sea, tienes que pertenecer a este grupo. Y si hay muchachos o muchachas que son aisladas, que no congenian, que los molestan, no van a tener ese sentido de pertenencia. Entonces, para que haya límites y disciplina y apego, digamos, a la relación, sí tiene que haber un cuidado, y eso puede ser parte de lo que el profesor detecte, que si alguien no está sintiéndose en pertenencia al grupo, va a ser difícil que se afilie o va a ser marginal, y también se presta a que tenga una mirada crítica de parte de los compañeros. Y lo que decía de los límites tiene la consecuencia en familias muy amalgamadas o relaciones muy amalgamadas, que son estas familias que les decimos muega, ¿no? Y lo vemos a veces con muchachos que están en la escuela, ¿no? En alguna ocasión, eh, un caso que estuve conectada con este caso, en la escuela decidieron que tenían que revolver el grupo y había mucha violencia entre los muchachos, era segundo de prepa, y había mucha violencia entre los grupos, y entonces decidieron que solo revolviendo a todos iban a lograr desmantelar, pero también desmantelaron grupos de autodefensa. Había niños que tenían una cohesión muy fuerte y que solo así se defendían. Entonces había una protesta tremenda y yo hablé con la psicóloga y me dijo, ni modo, la vida está hecha para que te toque lo que te toque y no te dan concesiones. Pero eso es una insensibilidad porque no solo es desmantelar al grupo violento, es desmantelar al grupo que se protegía y que se cuidaba y se mantenía en alianza. Entonces, tenemos que tener cuidado las alianzas, las coaliciones, las triangulaciones, cómo se dan, porque, digo, no vamos a hacer evaluaciones constantes del sistema y de la estructura, pero sí se dan a veces muy visibles y a veces nosotros podemos decir cómo manejar esta idea de la triangulación, porque la triangulación a veces coloca incluso a los profesores en lugares muy incómodos o muy riesgosos incluso, ¿no? La que sigue, por favor. Y este tema es muy interesante porque las premisas culturales también están en la estructura. Y las premisas culturales tienen que ver con premisas de género, construcción de significados, cuáles son los recursos y fortalezas. Y entonces vamos a ver que en una preparatoria como las preparatorias de la UNAM, que son grandísimas, con muchísimos estudiantes, va a haber una diversidad, porque hay, los alumnos vienen de muchos lados, tienen una manera de pensar muy diversa, pero además, hasta por cantidad, cuesta trabajo entender quién es cada quien, cuál es la afiliación de cada quien. Pero si no tenemos claro el sistema de creencias, va a ser muy difícil trabajar sobre disciplina. La que sigue, por favor. Por ejemplo, la disciplina es muy diversa en cuanto a las premisas culturales que la sostienen. En alguna época era la letra con sangre entra y era lo que se decía, o los castigos físicos en las escuelas, pero tenía que ver con un concepto de disciplina que era el que se mantenía como en regla, y después empezó a haber una gran discusión sobre esto que no provocaba consecuencias positivas, y además se veía que el castigo, por ejemplo, ejerce control, sí, porque uno ya no se mueve porque viene el castigo, pero ejerce también mucho distanciamiento afectivo. O sea, los muchachos que después se les pide que trabajen con alguna de las personas con las que pueden trabajar, ya sea profesores o alumnos, no escogen a las personas que ejercieron castigo. Entonces puede provocar resultados positivos, pero no provoca afiliaciones afectivas, que también es una cuestión de desarrollo importante. El concepto de disciplina es muy, muy diverso, y ahí es donde nos enfrentamos con los papás y con los mismos profesores en cuanto a esa diversidad de concepciones. O sea, hay que ser estricto, hay que ser muy rígido, hay que ser laxo. La disciplina también está promovida por muchas premisas de género, cómo se ejerce la disciplina con hombres, con mujeres, con grandes, con chicos, ¿sí? Y hay dos extremos, que de la disciplina tiene una línea divisoria muy laxa con la violencia. O sea, la disciplina puesta de cierta manera
sí puede caer en conductas violentas. Y también el otro extremo, la falta de disciplina puede caer en conductas de negligencia, o sea, el no atender al otro, el no propiciar que las cosas vayan siendo adecuadas a la edad y a la necesidad de cada quien. Entonces, hay una línea divisoria muy, muy sutil cuando caemos en negligencia y cuando caemos en violencia. Y entonces no es tan fácil decir, yo voy a imponer la disciplina en mi salón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué piensa cada quien sobre lo que va a ser la disciplina? Hay niños o estudiantes ya más grandes que ven llegar como el efecto de la disciplina o la imposición de la disciplina y tienen reacciones incluso psicosomáticas, o sea, ansiedad, todos los síntomas físicos de la ansiedad los tienen, y hay estudiantes que el día del examen tienen ataques de pánico, tienen muchísimas reacciones porque tienen una asociación de la disciplina con el castigo. Y el castigo puede ser: saqué malas calificaciones, me van a correr, van a llamar a mis papás, me van a quitar del salón donde yo estaba. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la detección y el desmenuzar qué es para esa persona, para ese grupo disciplina. Porque disciplina no es ni malo ni bueno, más bien con qué se asocia. Y hay gente que viene de escuelas muy rígidas, que ejercen la disciplina de manera muy férrea, muy injusta muchas veces. Entonces, es como un bordado en donde tenemos que ir entendiendo qué límites son los propicios, qué historias disciplinarias traen los muchachos, con qué experiencias se enfrentaron, qué historias disciplinarias tienen los profesores, porque los profesores también tenemos una historia escolar, una historia familiar, premisas familiares de qué es la disciplina, y las ejercemos en el momento en que establecemos un reglamento. Entonces, no es que lo hagamos irresponsablemente o que nos volvemos totalmente laxos, pero sí tiene que haber un desmenuzamiento del concepto de disciplina, porque la disciplina no es unívoca, no es un bloque así completo que no tiene aristas, ¿no? También la percepción del futuro y el concepto de autonomía son muy importantes cuando establecemos creencias, el análisis de las creencias. La percepción de futuro en la escuela, en preparatoria, es importantísima porque hay una predicción de lo que sigue, y cuando los niños están en primaria todavía no tienen la noción de tiempo tan establecida. Cuando los estudiantes están en preparatoria, tienen fechas límite, por ejemplo, para que los papás les paguen estudios. Por ejemplo, te pago tus 3 años, ni un día más. Entonces, si reprueban, es muy probable que ya queden fuera del sistema o que tengan que hacer algo para poder sostenerse en el sistema. La percepción del futuro es: ¿para qué me va a servir esto? ¿Me quieres que me aprenda eso de memoria? ¿Para qué me va a servir? Entonces, lidiamos los profesores con este sistema de creencias, de validar cómo la creencia nuestra, más la que está en el programa y en la institución, más lo que trae el estudiante, se entrelaza. Muchas veces son infructuosos muchos de los esfuerzos, porque la percepción del futuro le da una invalidez, o sea, la percepción del futuro negativa le da una invalidez a la propuesta. Y la otra cosa que está pasando mucho es que hay mucha desilusión del sistema laboral, en donde los estudiantes piensan o tienen la certeza que va a ser muy difícil insertarse en el sistema laboral, ganar dinero, entrar a las carreras. Bueno, en las preparatorias de la UNAM tienen bastante asegurado el pase a la licenciatura, pero no siempre, y hay ciertas condiciones, calificación, tiempo de estudios. Entonces, si no tienen este recurso, no lo tienen. Y hay una parte como de gran desilusión de las opciones, que no solo pasa en México, pasa en muchísimos países, y que tiene que ver con la percepción de futuro de los estudiantes y de los padres de familia. El concepto de autonomía tiene que ver con la cultura. O sea, ustedes seguramente han estado en contacto con gente que viene de otras comunidades, de otros países, y el concepto de autonomía es muy diverso. Y tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Yo no puedo en la consulta, por ejemplo, se da mucho la discusión de la restricción de los padres a los adolescentes o a los jóvenes, que no pueden salir, los horarios, a dónde van, cuáles son las reglas. Y es muy difícil abogar por la autonomía ante una situación de tanta violencia en la comunidad, en las calles.
Pues cuando uno va a abogar, es que ya es adolescente, ya es un joven, tendría que tener espacios y reglas más laxas, viene la contraparte de, y de veras voy a promover que haya tal laxitud para que salga el muchacho a las 2 de la mañana en la calle y pase algo. O sea, uno mismo, como es parte de esta comunidad, nos da muchísima inseguridad, mucha incertidumbre. Abogar por una excesiva autonomía, por ejemplo, respecto a permisos, bebidas, eh, eh, transporte en la noche, los grupos, ¿sí? Entonces, el mismo, no sé si a ustedes les pase, o sea, yo lo he vivido mucho en la consulta y yo misma no sé abogar o no me atrevo a abogar por una excesiva autonomía, no porque el adolescente no lo pueda lograr, sino porque hay un medio muy peligroso, riesgoso, a donde la autonomía puede toparse con situaciones de gran riesgo. Pero bueno, eso es porque la autonomía no es unívoca y no es un bloque cerrado, sino que tiene que ver con los grandes temas que hay en la comunidad, ¿sí? También está pasando que hay muchísima movilidad de jóvenes, entonces jóvenes que están en Estados Unidos regresan a México con otras reglas, los padres que están, también he trabajado con papás que están regresando de haber estado en Estados Unidos años, o porque los deportan, o porque ya se les acaba el trabajo, por diversas razones, y vienen con reglas o con expectativas muy diferentes de lo que es la autonomía, de lo que en México manejamos. Entonces, en la consulta, y me imagino que en la preparatoria debe haber toda la diversidad de población, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas que tiene la gente sobre la autonomía y la dependencia? Y eso hace que en la aclaración de los límites surja este tema. Si yo soy autónomo, si ya tengo 18, ¿por qué me impones? ¿Por qué me obligas? ¿Por qué me quieres poner límites si yo ya soy dueño? Si yo ya trabajo y mantengo a mi familia, ¿cómo tú me vienes a restringir? Entonces hay temas que son muy relacionados a la autonomía y a las reglas, digamos, de la etapa y a las reglas de la comunidad que se entremezclan y eso es lo que nos toca a nosotros mediar. O sea, no hay una respuesta única, por ejemplo, ¿no? La que sí. Perdón, y entonces cuando pensamos en, bueno, nosotros, por ejemplo, dentro de la residencia, vamos a las escuelas, o sea, en el SSH, tanto Vallejo como Escaposalco, estamos dando consulta ahí un tiempo por Zoom, pero también tenemos ahí un espacio. Pero la demanda muchas veces viene del tutor o del sistema de pedagogía. La demanda no viene del muchacho. Sí hay muchachos que se acercan y dicen que por favor los afilien al programa donde van los terapeutas, pero muchas veces quien pide la demanda se refiere a quien pide la consulta, son los tutores, los profesores, los coordinadores. Entonces, se dice que el adolescente o sus padres no vienen con una demanda propia, o sea, lo que se llama como que no hay una necesidad personal, sino impuesta. ¿Sí? Entonces ellos vienen porque, muchos dicen, es que vengo porque me mandaron, vengo porque me condicionaron. Y ahí es lo que nos toca a nosotros, quién es el cliente y quién es el paciente. El cliente se refiere a quien pide la consulta, ¿no? Es quien es el que pide el servicio y el paciente es quien recibe el servicio. Entonces, no siempre el cliente es el paciente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que el paciente también se sienta interesado en recibir el servicio? Porque como paciente está estigmatizado por tú eres el que estás mal. Y es muchas veces la población con la que nos toca trabajar. No sé, en el caso de los tutores o de los coordinadores, me imagino que les toca ver también casos individuales o casos grupales. Entonces, generar una consulta donde haya una demanda propia es bastante difícil, porque en general los adolescentes no deciden que quieren atención, sino son coercionados o te toca o es tu horario o tus papás pidieron o tus profesores pidieron, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que nos enfrentamos todos los días y que sí es básico para poder tener lo que le llaman la adherencia al tratamiento, o la adherencia a las observaciones, sugerencias, etcétera. ¿Sí? Y muchas veces quien va, la que sigue, pues, ¿no? Muchas veces quien va a la consulta es, no es quien observó directamente la conducta, sino es a quien le refirieron. Entonces también se puede hacer un teléfono descompuesto de, me dijeron que tú tal y no yo no hice eso, yo no es para tanto. Entonces es bien importante la indagación del motivo de consulta, que no es un motivo único y no es un motivo preestablecido. Y que sí, no sé si les pasa a ustedes, a veces es teléfono descompuesto. Me dijeron que tú tal, no, yo sí. Y entonces no hay una
como una materia donde pueda uno asirse para decir, esto es con lo que yo voy a trabajar, porque es muy gelatinoso. No es fácil de detectar con qué voy a trabajar, porque o el muchacho o la muchacha o la familia niegan mucho la situación, están temerosos, piensan que los pueden expulsar, piensan que se va a abrir un tema del que no quieren hablar, y entonces estamos nosotros trabajando con una cuestión muy difusa, algo muy ambivalente y muy, como si estuviéramos tocando gelatina y no lo acabamos de tomar, ¿no? Y bueno, en los sistemas hay procesos de cambio continuo, y entonces cuando abrimos cierto tipo de problemáticas, hay riesgos y hay situaciones donde si las personas cambian es un riesgo, porque qué tal que yo soy excelente alumno y me aplico y voy a tener gran futuro y de repente mis padres no quieren que siga estudiando, o de repente ya no tengo los medios para poder transportarme, ¿no? Entonces cambiar también tiene sus riesgos porque me coloca en un lugar de exigencia o de necesidades que a lo mejor no se pueden cumplir. Entonces, también nosotros tenemos que trabajar con eso. Hay riesgos de cambio, por ejemplo, en los grupos de quien se quiere diferenciar porque no quiere entrar a un evento grupal donde va a haber violencia, donde va a haber desafío a reglas. Y entonces ese cambio también tiene un riesgo porque se margina al muchacho o la muchacha y se mantiene desde un lugar como riesgoso o peligroso porque no está amoldado al grupo completo, ¿sí? Aquí entramos en esta, ya la circularidad la mencionamos, el lugar del tutor o de la tutora. ¿Cuál es el lugar del tutor o de la tutora? O sea, tienen independencia de criterio, tienen comunicación con los profesores, tienen maneras de definir con los profesores qué es la disciplina, qué es lo que se espera, qué es el tipo de reglas que quieren poner, cuáles son las consecuencias de haber puesto esas reglas y si necesitan cambio. O sea, el lugar de quien está en medio, quien es mediador, tutor, coordinador, es un lugar complicado y pienso que es una reflexión y una conversación que se pudiera abrir en pequeños grupos o en la institución, porque ahí es donde se catalizan muchísimas ansiedades y muchísimas fuerzas encontradas que hacen que se vuelva muy complicado el trabajo en la institución, ¿no? Entonces yo creo que escenarios como este, hablar de los límites, hablar de lo que piensa cada quien, hablar de los esfuerzos de todos, va a ser súper importante. Y bueno, la familia que va a terapia va a, uno de esos, pues nuestro tema, hablar de límites difusos o rígidos, ¿sí? Y la dificultad para delimitar retos y autonomía va a ser uno de los temas que puede llevar a las familias o a los estudiantes a terapia. O sea, hay dificultad en manejar la autonomía. La autonomía es algo que se busca en la etapa de la adolescencia o de la juventud, pero se vuelve un tema de gran reto, porque autonomía para qué, autonomía cómo, autonomía para quiénes, ¿sí? Y entonces se vuelve un tema de gran cuidado, porque no podemos estar pensando que para todos es lo mismo, pero entonces hacemos diferencias y entonces hay protestas, hay malos entendidos, y eso es lo que hace que muchas veces, si van a ir a terapia o si van a pedir la acción de un coordinador o de un tutor, se abre esta discusión. Autonomía, ¿desde dónde? ¿Para qué? ¿Dónde vas a hacer ejercicio de esta autonomía? ¿Qué riesgos o qué consecuencias tiene la autonomía? ¿Sí? Y vamos detectando que los límites en la clase o en el escenario de la comunidad escolar se vuelven muy difíciles de detectar en cuanto a la claridad. Generalmente vamos a los difusos o a los límites rígidos, ¿no? Es como lo que más se ve. Y si hay este tipo de límites, sería muy conveniente que el grupo, el estudiante o la familia tenga una asesoría terapéutica, porque al trabajar sobre los límites difusos y poner orden y poner reglas más estrictas, hay cambios que son riesgosos. De repente ya no estoy en el lugar que yo quería, de repente ya no tengo las concesiones que quería. Entonces, cuando hablamos de límites y disciplina, no es nada más poner los límites, es qué va a pasar si pongo estos límites, quién va a protestar si pongo estos límites, quién se va a quejar, quién va a obedecer, quién no va a obedecer, quién va a escalar la discusión de yo no quiero o no me gusta, ¿sí? Es muy fuerte la situación y se vive como
por cultura el que la escuela pone los límites. Esta historia de, ahí me dice cómo se portó el niño y si no lo castigan, ¿no? O sea, como que se le adjudica a la escuela el valor disciplinario y después te dicen que aplicaste la violencia, que fuiste muy estricto, que no tomaste en cuenta al estudiante. Entonces, el profesor, el tutor, el coordinador está en un gran dilema. Si aprieta mucho, puede ser criticado por estricto o por no tomar en cuenta al muchacho. Si no aprieta mucho, se le puede criticar por laxo, por barco, porque no está tomando conciencia. Y tanto ante los límites demasiado laxos puede haber consecuencias en la conducta no muy favorables, como ante los límites demasiado rígidos. Y hay toda una cultura que a mí me parece muy positiva sobre los derechos de los estudiantes, los derechos del profesor, pero a veces los derechos del profesor están supeditados a los derechos del estudiante y entonces como institución no sabemos dónde colocarnos, ¿no? O sea, sí pienso que hablar de los derechos de las personas es súper importante, y he visto que niños de primaria ya están así como muy alertas de no toques mi cuerpo, no me vayas a decir estas cosas, porque eres discriminador. O por ejemplo, alguna vez hice un comentario y me dijeron, es que estás discriminando. Y a veces uno ni se da cuenta y fue una cosa dicha al aire. Entonces sí hay mucha conciencia que me parece muy favorable y eso también tiene que ver con poner límites. Pero luego, ¿qué viene? ¿No? Y luego nosotros somos de, bueno, muchos somos de otra generación en donde aprendimos otras formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, se vuelve un tema de gran discusión y de gran cuidado porque la manera de cumplir con las tareas en las etapas de desarrollo se van a volver siempre controvertidas. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, al final esta es la sugerencia, que hay una necesidad de cambio y el cambio tiene que ser en el sistema, porque la manera de puntuar esto es que el cambio no reside solo en el individuo, reside en la relación del sistema, el contexto y el individuo, y los grupos familiares, escolar. Es aprender a educar el ojo para ver la interrelación, no es ver la causa, no es ver el rasgo, es ver cómo se están interrelacionando, ver procesos, ver acciones y tratar de entender cómo se están conectando. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de algún síntoma, por ejemplo, cuando las cosas están muy tensas y en el sistema hay demasiada inestabilidad, pueden surgir síntomas y los síntomas pueden ser desde mal comportamiento, mal aprendizaje, hasta síntomas físicos de salud, desde leves hasta severos. Y entonces la persona diagnosticada en estos síntomas nos hace pensar o nos pone en la disyuntiva de pensar cómo se puede reestructurar el sistema, porque el síntoma no es como, es que es muy enfermizo, es que no se vacunó, es que en esta familia no se cuidan el frío. Sí es cierto que influye, pero no únicamente. Entonces, ¿cómo puedo devolver una mirada al sistema de que tiene que haber un cambio de reglas, tiene que haber un cambio en la estructura, tiene que haber una manera de decir las cosas de otra forma, ¿sí? Entonces, no me gustaría decir, para que haya límites tiene que pasar esto, o estas son las recetas, pero sí creo que un tema es entender la concepción de disciplina que cada quien tiene, entender desde dónde la están puntuando, entender cuál es la dificultad para poner límites claros, porque los difusos echan a perder el recorte que hacemos, o los límites rígidos impiden tanto la conversación o la comunicación que tampoco hay posibilidad de aclarar y de negociar, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces aquí algunas sugerencias que yo podría poner, que no son puntos así de recetas. Uno es crear puentes, porque los puentes nos ayudan a entender qué piensa mi colega, cómo ve la disciplina, cómo le fue cuando impuso este tipo de límites, ¿sí? Considerar la cultura, porque a veces pensamos que la disciplina tiene que ser de un modo y las reglas tienen que ser de un modo, casi como decálogo, y no, las culturas nos obligan a tener consideraciones importantes que hacen que nosotros tengamos que tener esta comprensión más clara de dónde estamos ubicados, ¿sí? La consideración de las orientaciones sexuales, la temática relacionada
a las orientaciones sexuales y las poblaciones LGBT, etcétera, tiene todo una, digamos, como área de comprensión que muchas veces no tenemos y no estamos familiarizados, pero los estudiantes desde muy pequeños ya están entrando a estas temáticas. Y entonces me parece que los jóvenes que están llegando, que van a llegar a la preparatoria, tienen ya toda una apertura a temas sobre orientaciones sexuales, que por ejemplo los que somos de otras generaciones tenemos que adentrarnos, tenemos que abrir, tenemos que comprender. Y entonces hay una parte, digamos, que sí nos obliga a, antes de poner reglas, antes de poner límites, entender qué está pasando. Igual el entramado de los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales en este momento son muy complejos. Hay problemáticas desde temas económicos, temas de violencia, temas de cohesión familiar, para no enumerar los problemas que están ocurriendo en la comunidad se reflejan y se entrelazan con los problemas mínimos de cualquier persona y cualquier dinámica escolar o familiar. Entonces, no quiere decir que cada clase o cada situación escolar sea la apertura para ponerse a discutir la problemática, pero sí como eh, planeadores educativos lo tenemos que tener, que eso está influyendo de cierta manera, ¿no? Eh, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que obstaculiza o qué favorece el crecimiento de las familias? O sea, ¿cuáles son las trabas o las limitaciones que harían que una familia no crezca o que adolescentes dentro de una familia o dentro de una escuela no crezcan? ¿Y cuáles son los límites o los obstáculos que se pueden presentar? ¿Y qué cosas sí favorecen? O sea, ¿qué puedo hacer yo para favorecer? Y eso lo traduzco en límites y lo traduzco en, digamos, incorporado en la disciplina, o sea, promoviendo que lo que yo pienso que puede hacer crecer una familia puede ir hacia allá, ¿sí? Y luego menciono aquí prácticas inspiradas en nuevas epistemologías, porque continuamente están surgiendo diferentes maneras de puntuar lo educativo, y entonces nosotros también como profesores nos posicionamos y tomamos, como que nos situamos en una conceptualización, y entonces hay como la vieja dicotomía de o el niño ya sabe las cosas y solo las está reaprendiendo, o somos tabula rasa y estamos totalmente ajenos a cualquier aprendizaje y apenas nos lo van a imprimir. Y entonces de ahí depende cómo nos relacionamos con los estudiantes, qué actitud tomamos. Y ahora que hay mucho énfasis en el constructivismo, bueno, en las últimas décadas ha habido mucho énfasis en el constructivismo, uno de los temas es que el profesor no tiene que saber todo, porque el conocimiento cambia tan rápido, tan vertiginosamente, que lo que hacemos es mejor enseñar al estudiante a aprender más que el conocimiento mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para meternos en ese reto? ¿Cómo nos metemos en esa epistemología? Y puede ser que no estemos convencidos, puede ser que sí, pero de ahí no conozco los programas de las preparatorias en este momento, pero cuáles son las lógicas implícitas, cuáles son las teorías implícitas del profesor sobre lo que está enseñando, cuáles son las teorías implícitas del alumno sobre lo que es aprender, y de ahí se traduce en que, por ejemplo, esta percepción del futuro de para qué me va a servir esto o por qué me enseñas esto si no sirve para nada, se incorpora como parte de las reglas y de los límites, qué tan permisivo, qué tanto voy a favorecer o permitir que el adolescente transgreda. Y, o sea, esto se traduce en la situación escolar. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es que todos participamos mucho más cercanamente, mucho más distante, pero está el individuo, la familia, que es como lo obvio donde siempre estamos pensando, el grupo social cercano, si pertenecen a algún grupo religioso, algún grupo comunitario, las instituciones, el sistema médico, el sistema laboral, la comunidad, las redes, esto es ahora súper importante, las redes, la cultura, los significados sobre el problema, el sistema político, social y económico, el momento histórico. Por ejemplo, no es lo mismo la discusión sobre la conducta y roles de género ahora que hace 50 años, que hace 200 años. O sea, hay una diferencia abismal en el momento histórico cuando hablamos de derechos o cuando hablamos de diferencias de género, cuando hablamos de diferencias de roles. Bueno, y entonces quedaría como tema, la última, por favor. Quedaría como temas a analizar
esto, ¿no? También la interculturalidad, o sea, creo que estamos mucho más empapados, que hay diferentes culturas, no hay una cultura. Cuando se habla de, no, es que los mexicanos sí, somos muy apegados a lo mexicano, pero ¿qué es específicamente? Hay muchas culturas, hay muchas maneras de pensar y hay que aceptar la diversidad. También las parejas o las familias o las personas que vienen de comunidades o que están en comunidades tanto heterosexuales como homosexuales y toda la gama. El tema de la desigualdad social no nos los podemos saltar, o sea, no podemos hacer que la escuela sea aséptica y que no tome en cuenta que sí hay una situación que se vive todos los días. La migración que cada vez es más difundida, porque también hay migración campo-ciudad, también hay migración forzada, por ejemplo, por violencia, también hay migración económica. Entonces, la migración es un tema importantísimo. El tema de la globalización también anula la individualidad y es algo con lo que todos los días también trabajamos. Y las emergencias sociales y políticas, que bueno, parece un tema muy global y sí lo es, pero como tutores, ¿qué estamos pensando a la hora que hacemos reglas y a la hora que proponemos límites y a la hora que proponemos la disciplina? O sea, ¿cómo se filtra este tipo de discusiones en lo que nosotros vamos proponiendo? Creo que ya es la última. Y entonces, esta es una manera de representar, bueno, en terapia sistémica representamos un poco las relaciones familiares, pero también podría ser lo que sucede en un escenario escolar, pero lo voy a explicar, por ejemplo, en esta, es inventado, no es una familia en particular, es una mujer y un hombre que habían formado parejas y hace 2 meses se divorciaron, las dos rayitas hablan de separación, y lo que se ve es que hay una gran involucración, que son las 3 rayas de la señora con sus hijos, la hija y el hijo, y el señor no tiene una liga muy cercana con los hijos, pero tiene esta raya quebrada, es conflicto. Entonces, cuando hay una situación así, lo que estamos hablando es que hay una conflictiva en la familia, en donde habría que incrementar muchísimo más la discusión de por qué está así, o sea, cuáles son las consecuencias de una excesiva sobreinvolucración que está impidiendo la conexión con el padre, o vamos a pensar que es un salón de clases donde, digo, es nada más hacer como la
de mis grupos que lo hago, ¿no? O sea, yo sí veo cuando un niño está muy mal, llega deprimido, está llorando, está estresado. Cuando hablaste de los exámenes, esta semana apliqué exámenes y me tocó ver llorando al menos a 5 estudiantes. Sin embargo, creo que tenemos que aprender como profesores a llenarnos no sé, paciencia, herramientas, no lo sé, pero sí O enfocar la mirada de otro lugar, o sea, no así quiere decir que no observemos o que no nos demos cuenta, quiere decir que lo hacemos desde un lugar unilateral. A lo unilateral. mejor aprender a entrenar el ojo observador para ver para qué se está portando así el muchacho, qué es lo que trata de decir, cuáles son como los antecedentes. Por ejemplo, en las materias de la física, las matemáticas, hay historias que los alumnos cuentan que son terribles, ¿no? De situaciones que generan estrés terrible. Entonces, tú los estás recibiendo con ese historial. Entonces, claro, no va uno a ponerse a dar terapia a cada estudiante, pero sí entender que hay situaciones muy dolorosas, muy fuertes en cuanto al aprendizaje de algo que no entienden. Y bueno, y esto me lleva a que la educación entonces sí es social, ¿no? Claro. Es muy social y no la podemos ver como transmitir solamente La información, información. ¿no? Claro. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cómo definirías disciplina, ¿no? O qué camino, ¿no? Ok. O qué acciones harías, más bien dicho, Ok. para aplicar esta definición de disciplina? Sí, yo mencionaba en la conferencia que hay que entender la concepción de disciplina porque varía mucho por culturas, por género, por escenarios, por edades, etapas del ciclo vital, pero de todos modos la disciplina vista desde un lugar pertinente para la educación es como poner ciertas regulaciones, ciertas como no solo reglas, sino comportamientos, o sea, expectativas de comportamiento que están de alguna manera prescritos y que son los aceptables. Y que nosotros, perdón, como docentes, suponemos que el estar dentro de ese marco de reglas va a favorecer el aprendizaje. O sea, sí es cierto que la materia, el cúmulo de conocimientos, si no hay una relación educativa, no va a entrar. O sea, así como decimos la letra con sangre entra, también la letra sin sangre y con buena onda también puede entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos un marco relacional de confianza y de aceptación? Y por otra parte, bajo o sea, ahí el tipo de lineamientos, como el marco, digamos, de expectativas y de lo que se puede y no se puede, lo puedes elaborar con tu propio grupo. O sea, a veces nosotros el primer día de clases llegamos del decálogo, apunten. Y a veces lo que podemos hacer es, para este grupo, ¿cómo se imaginan que vamos a aprender? ¿Qué piensan que les ayuda a aprender? ¿Qué piensan que les ayuda a hacer la tarea? ¿Sí? Por ejemplo, hay grupos que dicen, no, en esta escuela no dejan tarea el fin de semana porque dicen que el fin de semana es para divertirse. Esa es una regla que puede ser buena o puede no. Y hay escuelas donde dicen, aquí se deja una serie de tareas porque en la escuela no se aprende todo, se tiene que repasar en la casa. ¿Sí? Entonces, sí creo que, sobre todo con estudiantes de preparatoria, no ser tan laxo porque entonces hay como una manera demasiado condescendiente, pero sí preguntar qué piensan ustedes que es lo necesario para que ustedes aprendan física. O sea, yo propongo que yo puedo dar esto y ustedes qué podrían dar. O sea, como cuando haces autoevaluaciones, también puedes hacer como autoconsideraciones para decir yo qué pongo, ¿no? En alguna ocasión que en un examen un estudiante no quería entrar al examen, le dije, por favor entra, si no sabes nada, lo entregas, pero es como que pagas por ver. Y entonces no quería porque se le hacía tan terrorífica la situación de estrés y entró y un día me lo encontré y me dijo que le cambié la vida porque logré que tuviera la confianza de entrar, como si fuera a entrar a una laguna de cocodrilos, pero logró entrar, ¿no? Y entonces son experiencias que dan confianza. Ahora, no todos tienen la buena onda y la buena voluntad de ser muy, aceptar. Por eso sí tienes que llegar con ciertas reglas, pero la disciplina sería las reglas necesarias, pertinentes para esta edad, para este tipo de material. No son las mismas reglas para enseñar biología que pintura, que física, ¿no? Y que las puedes ir construyendo. O sea, la disciplina no es un bloque, las puedes ir construyendo.
y sí mantener la jerarquía del profesor, porque desde ahí tú vas regulando. Si no se vuelve una cosa excesivamente democrática que después no tienes manera de contener. Gracias. No sé si fue muy útil lo que te Gracias. expliqué. Muchas gracias. Bueno, doctora, hay muchas felicitaciones también en el chat, entonces de los 9 planteles, le agradecen la ponencia y las reflexiones. Gracias. Y bueno, me permite leer la maestra Sandra Cotero de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 pregunta, que menciona usted algunos libros sobre los límites, si podría repetir los títulos, por favor, y asimismo pregunta cómo se da la triangulación en el aula. Okay. Sí, la triangulación es una manera hay de varios tipos de triángulos. Algunos son para desviar el conflicto. Por ejemplo, en las familias puede ser que los padres estén en un pleito continuo, entonces en vez de hablar del pleito, hablan del síntoma del hijo. O sea, en vez de hablar de lo que de veras es el meollo del pleito, distraen o se distraen y desvían el conflicto a otro tema. O sea, cómo se porta el niño mal, o a lo mejor hay que traerle un maestro particular porque no aprende, cuando sí puede ser problema, pero es una manera de no hablar del conflicto que es más inmediato. Ahora, en el salón, y las triangulaciones lo que hacen muchas veces es que son ocultas, no son explícitas. O sea, pues yo puedo aliarme con alguien del sistema, pero no se da cuenta bien de las intenciones. Pasa mucho con los niños. Por ejemplo, las parejas que se están separando, me alió con los niños para que no quieran ir con el papá, ¿no? Entonces, el niño dice, no, es que no voy con mi papá porque se portó mal, porque la semana pasada no vino. Eso es voz de la mamá o voz del papá, no es algo que un niño diría. Entonces, esa es una triangulación que va oculta, va, como se dice, sutilmente captando o aliándose con alguien que está como teniendo otra voz que no es la del niño. En la escuela pasa mucho, en la escuela puede haber maestros que se alían con alumnos particulares contra un tercero. Por ejemplo, en el bullying hay profesores que sí tienen un estilo, digamos, un poco agresivo, un poco determinista hacia algún alumno, y entonces en esa actitud, si acepta que otros alumnos hagan lo mismo, se está aliando con otros y permitiendo que se vayan contra un tercero. Pues en vez de hablar del bullying, en vez de hablar de la situación agresiva, están hablando de este alumno no aguanta nada, es que no sabe jugar, es que no sabe defenderse, ¿no? Y ahí también entran las construcciones de la realidad sobre qué es defenderse y qué es el ataque, ¿sí? Pero eso puede ser. Otra es cuando hay maestros que solo favorecen a un tipo de alumnos, por ejemplo, solo los que entendieron, no sé, en física puede pasar, solo los que entendieron, y el que no entendió, lo siento, yo ya pasé por ahí, y eso es una manera de triangular a los alumnos que no entienden, aliándose con los que sí, porque entonces el alumno que no entiende no se va a atrever a preguntar, porque si todos entendieron, porque me voy a quedar en ridículo, ¿no? En cambio, si el maestro dice, cualquiera que no entienda tiene el derecho de preguntarme, no está haciendo alianzas ni triangulando a nadie, ¿sí? Otra manera de triangulación puede ser con los papás. O sea, puede estar triangulando a unos papás para que tengan una serie de decisiones que afectan a otros. Entonces está aliando con un sector contra otro. Suena muy político y todo, pero sí pasa en la vida real que hay como alianzas que son alianzas contra un tercero. No sé si eso explica la pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Tomando en cuenta que, como explica, el comportamiento está regido por un ambiente social, 100%, y por lo tanto la disciplina también. Es verdad que nos enfrentamos a muchos estudiantes que solemos catalogar como alumnos problema, sin entender el entorno en donde se están desarrollando. Y también creo que parte de la construcción de paz de nuestro país es no segregarlos y no aislarlos, sino ser una red de apoyo para ellos. Incluyente. En mi muy particular caso, eso me cuesta mucho trabajo en el mantener un equilibrio, porque de ser
una figura de autoridad un poco más rígida ante estos alumnos, tiendo a ser un poco más permisiva, por decirlo de alguna manera. Me gustaría preguntarle algún consejo práctico o algo un poco más práctico que nos pueda apoyar en este grupo de estudiantes, porque sí considero y sí confío en que es la manera en la que podemos crear una sociedad menos violenta y podemos crear un impacto muchísimo más eficiente, por decirlo así. Sí, la Además verdad. de que, Sí, perdón. disculpe, Sí. creo que tienen un alto riesgo de índice delictivo, por ejemplo. Entonces, quiero su opinión. Sí, la verdad es o sea, me encanta escucharla porque la preocupación acerca de lo que no se atiende dentro de la escuela, no somos Superman y no podemos atender toditito, pero lo que no se atiende sí tiene un gran riesgo, y sí son muchachos que están en un riesgo de consumo de drogas, de sustancias, de entrar en grupos delictivos, etcétera, o de deprimirse. O sea, también hay depresión por no encontrar la salida, no tener éxito en la escuela, no poder traer resultados exitosos. O sea, siempre me va mal, siempre soy un fracaso, ¿no? Entonces puede crear cuestiones delictivas, puede crear cuestiones de desilusión y de depresión. Entonces, sí creo que nosotros detectamos muchas veces estudiantes vulnerables. Lo que pasa es que los estudiantes vulnerables no siempre se presentan como vulnerables, a veces se presentan como desafiantes, y a mí no me vas a hacer nada, y a veces hay estudiantes que llegan en una actitud muy desafiante porque ya saben que los van a terminar corriendo o que van a terminar saliendo, porque hay una parte que predicen que el profesor no los va a entender, o que predicen que los profesores son insensibles, o sea, así como nosotros tenemos expectativas de cómo rescatar a un estudiante, los estudiantes también tienen sus expectativas de cómo van a lograr terminar o no terminar, y a veces hay como lo que se le llama la predicción, ¿cómo se llama? Una predicción que se cumple, ¿no? Entonces, una sugerencia que se me ocurre es, cuando observe estudiantes que están como mostrando cierta vulnerabilidad, no adentrarse en una posición de pobrecito o de marginación, porque también el atender demasiado puede resultar en marginación, o puede resultar en señalamiento, que los demás lo perciben y entonces se vuelven como el protegido de la maestra o algo así. Pero sí pudiera haber ciertas sugerencias como de actividades que pudieran tener un énfasis en la motivación. Por ejemplo, ¿qué materia da para la salud? Sí, es muy interesante lo que se puede sugerir como investigaciones sobre aspectos muy vivenciales de lo que están teniendo, porque de esta manera pudiera haber algo que enganche con la oportunidad de la motivación, y que de ahí haya como un enlace a la materia o a la motivación del estudio, o no tanto del estudio de aprenderse cosas, sino de conocer su mundo, de que haya como una actitud más analítica. Ahora, ¿qué tanto abrir esto? Los maestros tampoco pueden ser terapeutas de cada estudiante, porque ni da el tiempo ni tiene uno la preparación para cada caso, pero sí pudiera haber un acercamiento, y yo creo que la mirada confirmadora de un adulto te puede dar la oportunidad de decir: aquí soy bien recibido. Y es a veces nada tan complicado como ver a la persona, o sea, te miro, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en Iztacala, en la dirección pasada, hubo toda una investigación sobre la alimentación de los estudiantes, y se detectó que muchos estudiantes no tenían alimento, o sea, no comían para ir a la escuela, ¿no? Entonces hubo un programa de beca de alimenticia, no sé cómo funcionó o qué, pero eso era respecto a alimentación, y se abrió un programa que tenía varias áreas donde el estudiante podía acudir. Por ejemplo, era un área sobre adicciones, sobre alimentación, sobre estrés y depresión y ideación suicida, y otro sobre sexualidad. Eran 5 programas. Y entonces, o sea, como proponer o tener lugares como de acción, donde el estudiante haga algo que no necesariamente sea la materia, y creo que su materia se presta, porque pueden hacer como una serie de
investigaciones en la vida diaria, no sé, a través de cine, a través del arte, a través de el deporte, ¿no? En donde pudieran conectar. También eso es útil. Áreas que son motivantes y que en donde se siente eficiente el alumno para conectar con otras áreas. O sea, si tú aprendes por el deporte, entonces todo lo de salud con el deporte. O sea, encontrar un gancho que motive y de ahí adentrarse. No sé si eso les sirve. Entonces, bueno, última pregunta. Comento que hay 7 preguntas más. Ok. Entonces, bueno, una disculpa para los que lo pusieron, pero se los haremos llegar. Sí, y yo se las puedo escribir en algún mail o algo así para que ustedes las... No sé cómo, pero si gustan o nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Y entonces le leo la última pregunta de la maestra Alejandra Lozano de Prepa 6. Dice, ¿qué estrategias podríamos aplicar como tutores para que las y los estudiantes identifiquen y comprendan la diferencia entre un ambiente escolar con disciplina y reglas de un espacio autoritario? Ok. Sí, es una pregunta muy importante y difícil de responder porque autoritario hasta dónde, ¿no? Y a veces en prepa ya vienen de otras escuelas con una mentalidad y una serie de prácticas en donde si vienen de un ambiente demasiado autoritario pueden tener conductas muy defensivas y muy desafiantes o muy sumisas también, ¿no? Y entonces, una estrategia que a mí me gusta, no sé, con grupos muy grandes luego es difícil, es como abrir grupos de discusión, o sea, como abrir temas. Y se puede abrir no nada más así, sino a través de un cuento, a través de una película, a través de una escena. Ahora no hay que ver toda la película, se pueden encontrar, está como muy a la mano el material que se puede visualizar. Y entonces abrir la discusión sobre temas particulares y también que sean temas en donde uno sienta que puede acotar la discusión, porque si no se desborda y se vuelve demasiado controvertido todo, ¿no? Pero eso podría ser, y es que en un grupo, abrir la discusión de qué es para ellos autoritario o no, pudiera ser contraproducente porque después pudieran tener como una opinión demasiado clara sobre los alcances de lo que ellos pueden decidir o no. Pero sí creo que abrirlo y hablar de cuáles son los efectos de ser muy autoritario, cuáles son los efectos de sí obedecer órdenes. Por ejemplo, en alguna ocasión un maestro dejó un trabajo que tenía que ser a fuerzas en una cartilla. Si alguien ponía una palabra en otra hoja, estaba reprobado y decía, es que tiene que ser una hoja. Si tú eres piloto y tienes que dar un informe y solo tienes una hoja para reportar o solo puedes dar tu informe de la torre de control en ese espacio, no la puedes sobrepasar. Estamos acostumbrados a transgredir. Entonces, se pueden usar ejemplos así como para decir cuándo sí hay que amoldarse, cuándo sí hay que saber que la regla es la regla y cuándo hay posibilidad de debatir reglas. Y no sé si eso pudiera abrirse en una, o sea, sin que significara aquí todos van a ejercer la autoridad y van a dominar, ¿no? Pero sí abrir campos de discusión o en materias como promoción de la salud, abrir ciertos campos de cómo la participación activa y responsable del estudiante se promueva. ¿Sí? Y bueno, lo que decía de los libros, eh, perdón, yo hablaba de un libro que escribí que se llama Las relaciones escolares, se lo voy a mandar el PDF al maestro Arturo y entonces pueden pedírselo. Y la literatura sobre límites, este autor que yo mencionaba lo menciona mucho en cuanto a las familias, se llama Salvador Minuchin y puedo también escribir uno o dos títulos que les puede servir para entender. Sí, al contrario. Ya. Bueno, pues agradecemos la presencia de todo este equipo de tutoras y tutores, de subcoordinadores, de coordinadores que pues han hecho posible que se lleve a cabo este evento. Y también invitarles, así de rápido, para la siguiente plática que se va a dar en el plantel 4. Es el martes 6 de febrero y bueno, existen las tres opciones de que ustedes lo puedan ver de manera sincrónica, de manera asincrónica, o que puedan asistir al plantel. Con mucho gusto serán recibidos en el plantel 4, 6 de febrero
a las 10:20. Y por otra parte, pues ha sido un placer tener a la maestra Ofelia, que pues tiene muchas cosas que decirnos, muchas cosas que enseñarnos, y pues también hacer entrega de la Muchas constancia gracias. que ofrece la Escuela Nacional Preparatoria, y en nombre del programa, pues, Ay, muchas gracias. digamos, presente. Bueno, pues muchas gracias. También muchas gracias a las personas que se encuentran en los planteles y que han estado siguiendo el programa desde sus salas, y también pues aquellas personas que los están viendo. Perdón, creo que no se vio. Muchas gracias a las personas que vieron esta conferencia desde sus planteles, y también a las personas que de manera sincrónica pues van a estar también disfrutando esta conferencia. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. A la maestra de la maestra